Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son fanáticos de las series turcas, especialmente de esa que nos robó el corazón, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que todos hemos sentido en pantalla y que nos ha hecho suspirar más de una vez, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, el dúo dinámico de Senkalkapm, o la luz de mi vida como la conocemos muchos por aquí. Vamos a desentrañar qué dice Kerem Bürsin sobre esa chispa tan especial que compartía con Hande, y si todavía sienten esa conexión. No olviden darle ese botoncito de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras fascinantes conversaciones sobre el mundo del entretenimiento. Y es que, ¿quién no se enamoró de la historia de Eda y Serkan? Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron, hubo algo palpable, una energía que trascendía la pantalla. Y cuando hablamos de esa energía, inevitablemente pensamos en la química entre los actores. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, los pequeños gestos, todo sumaba para crear una conexión que hizo que millones de espectadores en todo el mundo se engancharan a su historia. Y por supuesto, las preguntas no se hicieron esperar, ¿es solo actuación o hay algo más? Kerem Bürsin, siendo uno de los protagonistas y una figura pública, ha sido constantemente preguntado sobre esto. Y debo decir, sus respuestas siempre han sido muy reveladoras a la vez que elegantes. Él ha hablado abiertamente sobre la relación profesional que tuvo con Hande Erçel durante la filmación de la serie. Y lo que Kerem siempre ha enfatizado es el profundo respeto y la admiración que siente por Hande como actriz y como persona. Él la describe como una profesional increíble, alguien con quien era muy fácil trabajar, y eso, créanme, es fundamental para que una pareja ficticia funcione tan bien. Cuando dos actores se entienden, se apoyan y se sienten cómodos el uno con el otro, esa confianza se refleja directamente en la pantalla. Y se notaba. Él ha llegado a decir que la conexión que tenían en pantalla era producto de mucho trabajo, de una gran comprensión mutua y de la dedicación de ambos para dar vida a sus personajes de la mejor manera posible. Kerem ha destacado que para él, la química no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye. Es un esfuerzo conjunto para entender las motivaciones de los personajes, para sentir sus emociones y para transmitirlas de una manera auténtica al público. Y él sentía que con Hande esa construcción era muy natural. Además de la parte profesional, Kerem también ha elogiado la personalidad de Hande. Ha mencionado que es una persona muy positiva con una gran energía, y que eso también contribuyó a crear un ambiente de trabajo agradable. Y cuando el ambiente de trabajo es bueno, cuando hay buena vibra, la creatividad fluye y, como resultado, la actuación brilla. Él ha recordado momentos de diversión en el set, de apoyo mutuo en los días más difíciles de filmación, y todo eso, de alguna manera, se transmitía a la relación de Eda y Serkan. Ahora, y aquí viene la parte que a muchos nos tiene intrigados, ¿qué hay de la química más allá de lo profesional? Pues bien, Kerem Bürsin ha sido muy reservado y siempre ha mantenido una postura muy profesional al respecto. Si bien reconoció en su momento que compartieron una relación personal, también ha sido muy enfático en que la prioridad siempre fue el proyecto y el respeto mutuo. Él entiende perfectamente el interés del público porque la conexión entre Eda y Serkan era tan fuerte que era natural que los fans quisieran que esa magia continuara fuera de la pantalla. Pero él siempre ha tratado de separar lo profesional de lo personal, y sus declaraciones reflejan esa madurez y profesionalismo. Lo que Kerem ha dicho consistentemente es que la fuerte conexión que se veía entre ellos era una mezcla de muchos factores. Por un lado, la gran habilidad actoral de Hande, su dedicación y su talento. Por otro lado, la suya propia, y cómo ambos supieron canalizar esa energía en sus personajes. Y por supuesto, el guión. Un guión bien escrito con personajes complejos y una historia apasionante, es el lienzo perfecto para que los actores plasmen su talento y creen esa magia que tanto admiramos. En entrevistas, cuando se le preguntaba directamente sobre la química, Kerem solía sonreír y decir algo así como, trabajar con Hande fue increíble. Es una actriz talentosa y una persona maravillosa. Creamos algo especial en Senkalkapm, y creo que eso se debió a la conexión que teníamos, tanto profesional como, en su momento, personal. Nos entendíamos muy bien y eso se vio reflejado en la pantalla. Él siempre se ha enfocado en el resultado final, en la historia que contaron juntos, y cómo lograron cautivar a la audiencia. Es importante recordar que aunque la serie terminó, el legado de Eda y S. Erkan perdura.
Y gran parte de ese legado se debe a esa química innegable entre Kerem y Hande. Kerem, a través de sus palabras, nos ha dado una visión de cómo se construyó esa conexión, enfatizando el respeto, la profesionalidad y la dedicación que ambos pusieron en su trabajo. No se trata solo de una chispa mágica, sino de un trabajo arduo y de una comprensión mutua que dio como resultado una de las parejas más queridas de la televisión turca. Él ha descrito la experiencia como un viaje increíble, lleno de aprendizaje y de momentos inolvidables. Y siempre ha agradecido la oportunidad de haber trabajado con Hande, reconociendo su aporte fundamental en el éxito de la serie. Para Kerem, la química entre actores es un componente crucial, y con Hande sintió que tenía una base sólida para construir algo verdaderamente especial. Él ha hablado de la importancia de la confianza en el set, de saber que puedes contar con tu compañero para llevar la escena al siguiente nivel, y él sentía esa confianza con Hande. Incluso después de que la relación personal llegara a su fin, Kerem ha seguido mostrando respeto y admiración por Hande como colega. Sus declaraciones posteriores a la separación siempre han sido mesuradas y enfocadas en la profesionalidad. Él entiende que el público tiene un apego a la pareja, pero también sabe la importancia de seguir adelante y de mantener un equilibrio. En resumen, lo que Kerem Bürsin nos dice sobre su química con Hande Erçel es que fue una combinación poderosa de profesionalismo, respeto mutuo, talento y, en su momento, una conexión personal que permitieron crear una magia innegable en Senkalkam. Él siempre ha resaltado el trabajo arduo y la dedicación que ambos invirtieron para dar vida a Eda y Serkan, y cómo esa colaboración se tradujo en una conexión tan fuerte que cautivó a millones de espectadores. No fue solo suerte, fue una construcción cuidadosa y un entendimiento profundo entre dos artistas. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las palabras de Kerem Bürsin sobre esa química tan especial con Hande Erçel. Hemos visto cómo él describe esa conexión como algo construido sobre el respeto, la profesionalidad y un entendimiento mutuo. Y creo que al final eso es lo que más resonó con nosotros como audiencia, ver a dos actores que realmente se conectaron, ya sea profesional o personalmente, y nos regalaron una historia de amor que recordaremos por mucho tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado lo que han escuchado y quieren seguir profundizando en los temas que nos apasionan del mundo del entretenimiento, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la química entre Kerem y Hande? ¿Sienten que fue solo actuación o algo más? Me encantaría leer sus pensamientos. Y si aún no lo han hecho, por favor denle un gran me gusta a este vídeo si les pareció interesante, compártanlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y sobre todo, no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.